Buenas noches, nosotros estaremos ahora armando, bien es conocer la definición técnica de los papeles de trabajo, cuándo se utilizan los tipos y los requisitos que estos deben de llenar para ser aprobados. En este caso serían foliados, ligados y referenciados. El otro objetivo consiste en mostrar los procedimientos necesarios para la elaboración, revisión y autorización de los papeles de trabajo de acuerdo a los contenidos de las NIA 230 y 400. Efectuar la clasificación real de los expedientes en relación a los diferentes papeles de trabajo que se utilizan en la práctica de un proceso de auditoría, así como también valorar la documentación de respaldo que demuestren los resultados de la auditoría. Como temas específicos son los que les muestro aquí, que serían los conceptos generales, características e importancia, clases de papeles de trabajo, la propiedad de los papeles de trabajo, las marcas de auditoría e índices de referencia, la relación de los papeles de trabajo con las técnicas y procedimientos, el muestreo por atributos y variables, y también lo que tiene que ver con el cierre de la auditoría y los casos prácticos para la implementación de los papeles de trabajo en cada una de estas etapas que hemos mencionado acá, y en relación pues también a algunas técnicas propias de la auditoría que vamos a ir desarrollando durante el estudio. Entonces, ¿qué es lo que podríamos comprender que son los papeles de trabajo? Ellas consisten en las que comúnmente le llaman cédulas de auditoría o papeles de trabajo referente a todos los documentos preparados por el auditor, pero también aquellos que son obtenidos por el auditor de parte de la empresa o de otras entidades a través de las cuales el auditor va a desarrollar el examen y así pues obtener la evidencia necesaria para respaldar sus dictámenes o afirmaciones, así como también poder emitir algunas recomendaciones en función del control interno. Eh, en algunos casos estos papeles de trabajo están representados por documentos tradicionales, eh, pero ¿a qué se refiere? Puede ser papeles en físico, pero no se limita nada más a ese tipo de presentación, sino que también a la presentación de la información desde algunos dispositivos o discos magnéticos, discos ópticos, asimismo también en el caso de algunos manuales también con los que cuente la organización, ya sean fotocopias, archivos breves o extensos, e incluso en algunos momentos también puedan llegar a ser algunas fotografías que mm, tanto la empresa le pueda facilitar al auditor, así como también algunas fotografías que el auditor durante su examen a algunos sitios que tenga que ver con el resguardo, por ejemplo, de mercadería, entonces necesita la evidencia y puede tomar fotos en relación a cómo realmente se está llevando ese proceso de control con respecto a los inventarios. Entonces, también las fotos pueden ser parte de los papeles de trabajo. Y bueno, hay otras modalidades más que entran en relación a los papeles de trabajo que puedan soportar siempre el examen o la evaluación que va a ir realizando el auditor, y por tanto pues respalde sus opiniones en relación a cómo está funcionando la empresa. Entonces vemos pues de que también los papeles de trabajo eh, registran lo que tiene que ver del proceso de la planeación, la naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos de la auditoría, los resultados que van a obtenerse, las conclusiones extraídas y la evidencia
incluyendo a algunos asuntos importantes que se requieren junto con la conclusión del auditor y los hechos que fueron conocidos por el auditor durante el proceso de la auditoría. O sea, aquí también pueden ser ciertas notas que el auditor durante su proceso de auditoría puede incluirlas como algunos hallazgos o como algunas opiniones en relación al procedimiento que esté auditando. Tal vez no es que él lo haya obtenido o verificado a través de un documento, sino que según lo que él pudo haber interpretado en relación a las circunstancias que estaba él eh, observando, ahí es donde él puede emitir alguna opinión y tomar ese apunte en alguna de las cédulas que vaya respaldando el procedimiento que él está aplicando. Pero también vemos que estos papeles de trabajo en sí tienen estos propósitos, como le estaba mencionando, soportar por escrito en la planeación del trabajo de la auditoría. Sirve también como un instrumento o medio de supervisión y revisión del trabajo de la auditoría, registrar la evidencia como respaldo de la auditoría y del informe. A la vez, pues constituye el soporte legal en la medida de requerir algunas pruebas del proceso que está evaluando y por tanto pues tener siempre una memoria escrita sobre la auditoría. ¿Qué características e importancia nos dan o observamos en relación a los papeles de trabajo? Bueno, sobre todo pues estos documentos son los que guían al auditor en función de cumplir con su planificación, pero a la vez pues respaldar de manera objetiva todo lo que tiene que ver su evidencia y así poder demostrar sin dar lugar a alguna duda sobre cómo es que está desarrollando el informe. Aunque los papeles de trabajo dependen de algunos objetivos involucrados, estos deben de poseer ciertas características y entre ellas es que cada uno de estos papeles de trabajo debe de estar claramente identificando la información del cliente, el periodo que se está cubriendo o desarrollando el examen de auditoría, la descripción del contenido del procedimiento que se va a aplicar, la firma de quien lo preparó, la fecha de la preparación y el código o índice de ese papel de trabajo. Los papeles de trabajo están catalogados con referencias cruzadas para ayudar al archivo de la organización. ¿Qué quiere decir de que referencias cruzadas? Significa de que tiene que haber una referencia que en alguna de las cédulas se esté mostrando información general, pero sin embargo ella va también a permitir que esa información esté desarrollada de manera más detallada en alguna otra subcédula y por tanto pues eso es lo que le llamamos también referencias cruzadas. O tal vez no con una única cédula, sino que pueden ser dos o tres que respalden el dato o el contenido descrito en una cédula general. Estos papeles de trabajo también indican los trabajos que está realizando el auditor de la manera más clara posible. Cada papel de trabajo debe de incluir suficiente información para cumplir con los objetivos para los cuales fueron diseñados. Estos objetivos tienen que ir siempre en función de la auditoría, del procedimiento de auditoría que se está definiendo como parte también de la planificación. Las conclusiones deben de estar siempre presentes también en cada una de esas cédulas de auditoría en referencia al asunto que se esté revisando en algún momento. Y también pues estas conclusiones deben de tener expresiones objetivas y claras en relación al objeto que se está revisando en ese momento
y del cual pues se debe describir en esa cédula de auditoría. En este caso también podríamos conocer sobre las clases de papeles de trabajo que comúnmente se conocen, y es que estas pueden estar clasificadas en dos grandes grupos. Se dicen comúnmente que son las papeles estadísticos o de referencia permanente, y están los papeles transitorios. ¿A qué se refiere con los papeles estadísticos o de referencia permanente? Es toda la información que necesitan las auditorías, y están representadas por documentos como cédulas de objetivo para cada sección en que se divide la empresa. Pueden ser cuestionarios de control interno, los programas de auditoría, el acta constitutiva de la entidad, contratos de toda índole, gráficas de flujo, descripciones de puestos y responsabilidades de análisis de intereses y datos cuya vigencia excede el plazo de un año. Es decir, de que estos papeles de estadística o de referencia permanente son todos aquellos documentos que van a guiar los procedimientos a ejecutar durante la auditoría, y por lo general pues son documentos que no tienen variación. Por decirle algo, el control interno no va a tener ninguna variación, es una referencia permanente de la empresa porque ya es parte incluso de sus políticas internas, y eso por lo general no va a variar, al menos pues que se haga alguna reestructuración o alguna mejora, pero eso podría ser posterior a la auditoría si es parte de las recomendaciones que se ven necesarias eh, para mejorar algunos procedimientos de control interno, pero pues eso es en algunos casos no es muy común. Tenemos que también están los papeles transitorios, y estos documentos presentan información necesaria en la que se identifica, por ejemplo, procedimientos de algunas sumas, de verificación de algunas cuentas, los análisis que se van haciendo en relación a esas cuentas, y por tanto pues su contenido es más predominante en relación a datos numéricos. Estas tienen, por ejemplo, mucha relación con lo que tiene que ver con las cuentas de la balanza de comprobación. Las cédulas transitorias también pueden incluir algunos documentos que perfilan dentro del archivo permanente de la empresa, pero cuya información tiene vigencia a menor de un año. Y en este caso son, por ejemplo, los contratos, los convenios, las descripciones de puestos temporales. ¿Por qué? Porque igual son documentos que van a tener algún plazo de vencimiento, porque quizás un contrato que hayan elaborado a menos de un año, pues tiene que verse el avance, por ejemplo, de ese contrato tanto por parte de la empresa como por parte de la otra persona con la que se realizó el contrato, o la entidad, perdón, con la que se realiza el contrato, y ver realmente el cumplimiento tanto de parte de ellos como de parte de la misma empresa. Entonces ahí tiene la relación en cuanto a lo que son los papeles transitorios para la auditoría. Comúnmente surge una duda que de quién son estos papeles de trabajo. Todo auditor tiene que tener muy clara la noción de que los papeles de trabajo sí les pertenecen al auditor o a la firma auditora que está realizando el encargo o la evaluación para determinada empresa. Pero sin embargo, lo que se hace el llamado es de que se guarde total discreción en relación a la información, porque la información que describen esos papeles de trabajo a quienes pertenecen es a la empresa. Entonces, los papeles de trabajo sí son del auditor, pero la información
que ellas están documentando es de la empresa, así que se debe de guardar bastante sigilo profesional, bastante prudencia en relación a qué es lo que se está eh, dando a conocer en relación a los papeles de trabajo, y también no hacer divulgaciones con personas que no tienen que ver con la entidad. Entonces vemos de que en cualquier auditoría estos papeles de trabajo sí son de la propiedad del auditor, y por tanto pues la confidencialidad, el manejo y la custodia de ellos pues es muy importante y deben de ser parte del control de la información de parte del auditor. Al término de la auditoría, los papeles de trabajo se conservan en las oficinas del despacho de la auditoría para alguna referencia futura que tal vez se requiera pues consultar, pero pues todo eso tiene que ser siempre bajo procedimientos éticos y profesionales realmente para poderlos dar a conocer a otras entidades. Con respecto a las marcas de auditoría y los índices de referencia, estos son eh, símbolos que deben de respetarse y que por lo general deben de contener todos los papeles de trabajo para poder organizar y comprender la descripción de la información que se va a presentar. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por marcas de auditoría? Son los símbolos que se usan para registrar las pruebas y las técnicas de la auditoría que se aplicaron. Su objetivo es facilitar la lectura de los papeles de trabajo y permite identificar los procedimientos que se aplicaron. Las marcas de auditoría se registran generalmente en lápiz rojo y en algunos casos pues lo hacen en lápiz de grafito. Un ejemplo de una marca de auditoría pueden ser algunos símbolos que tal vez sea un círculo nada más, y eso lo que esté indicando es un procedimiento en relación a una sumatoria, o puede ser que ese símbolo la empresa auditora lo clasifique como una resta. Eso ya va más que todo en dependencia de qué significado le quieran dar a los símbolos que van a utilizar para los procesos de auditoría. Pueden ser numéricos, incluso en algunos casos, en el caso de los símbolos o de las marcas, por lo general, pueden variar de una firma auditora o de un departamento de auditoría en relación con el de alguna otra institución o alguna otra empresa. Eso pues tiene que documentarlo y normarlo el jefe auditor para dárselo a conocer al equipo de trabajo, y que al momento que estén aplicando los procedimientos de auditoría, ellos procedan a marcar las cédulas con respecto al trabajo que estén revisando en ese momento. Los índices de la auditoría son en algunos casos descripciones numéricas o alfanuméricas. Su objetivo es organizar y clasificar los documentos de trabajo de manera pues que se relacionen de una manera lógica y eficiente. Por ejemplo, miremoslo desde un punto de vista cuando tenemos un índice de un libro. Los tenemos ordenados por capítulos, y de los capítulos hay, por ejemplo, los capítulos están en números romanos y los subcapítulos están con números arábigos, y tal vez solamente tienen un número arábigo. Pero dentro también de esos subcapítulos hay una serie de otros subacápites más que pueden ser de que estén clasificados, por ejemplo, con letras en minúsculas. Por decir algo, uno de los subítems dentro de el esquema del índice viene siendo, por ejemplo, características,
después puede ser ventaja, desventaja, etcétera. Entonces, más o menos así podríamos entender también que vienen siendo las cédulas de auditoría. Se parte de una cédula general, después de unas cédulas más específicas, que en este caso serían las sumarias, y después las analíticas, y después de las analíticas estarían las subanalíticas, donde se hace una revisión de las cuentas aún más detallada, incluso pueden implicar una serie de operaciones de varios periodos para poder llegar a determinar un monto general que se especifica en relación a la cédula principal, que sería en ese caso la cédula general. Entonces, para ir haciendo la relación entre cada uno de los papeles de trabajo, se le va colocando un índice de una forma ordenada que las pueda interrelacionar y que la información, conforme se va revisando cada una de ellas, se pueda indagar de una manera bastante clara y se vea objetivo el, el trabajo de la auditoría. Aquí les muestro, por ejemplo, uno de los símbolos que les mostraba en relación a las marcas. Este de acá, que tiene el circulito y el más, dice suma verificada. Este hace referencia a este otro símbolo del circulito y del menos en un procedimiento que tiene que ver con una resta verificada, y este circulito con una X, una multiplicación verificada, y así sucesivamente para cada uno de los otros símbolos que se van revisando. Ellas van indicando qué significa cada uno de ellos. También tenemos en relación a los índices que, por ejemplo, eh, para efectos de este tipo de índices, se pueden identificar que los números 1 se refiere a los ingresos, los números 2 a todas las cuentas de egreso, la número 3 a todas las cuentas que tengan que ver con producción, y la número 4 a la tesorería, y 5 quiere decir eh, a una cédula que contenga información. Entonces, estos índices que están acá pueden después incluso subclasificarse si, por ejemplo, dentro de los ingresos vamos a revisar cada una de las cuentas que constituyen los ingresos. Entonces puede ser la 1.1, puede ser las ventas al contado, la 1.2, las ventas al crédito, y en el caso de los egresos lo mismo. Entonces se va revisando conforme cada una de las cuentas que constituyen esos egresos. Entonces ahí es a lo que me refería, de que podemos hacer la relación en cuanto a un índice que se presenta incluso para un documento o un libro, por ejemplo, de cómo van siendo ordenados de un capítulo a subcapítulo, y dentro de ese subcapítulo hay otros subcapítulos más o ítems que tienen que respaldar el contenido en general del capítulo. En el caso que una cédula de auditoría requiera varias páginas, se usa, por ejemplo, aquí lo que le explicaba, un índice general, que sería en este caso 10, que podría ser eh, la sección que indica el número principal, y el punto 2 es una sección que va indicando de que esta subsección tiene una página, y por tanto pues es la única que se va a mostrar, porque ahí mira usted de que una pleca uno, pero puede ser de que también sea una sección general, ya sea de alguna cuenta general, el punto 2 esté indicando de que es la cuenta o la subcuenta número 2, y se van a revisar dos procedimientos, y por tanto pues este uno indica que es el primero de esos dos que se van a relacionar o que se van a revisar. La relación de los papeles de trabajo con las técnicas
y procedimientos. Ellos más que todo, pues los procedimientos, como bien debemos de conocer, consisten en la revisión y en la autorización de los papeles de trabajo de acuerdo a las NIA 230, y ellos tienen que ser preparados de una manera oportuna, manda esta NIA, y a la vez pues deben de ser aplicados por lo general para la evidencia de la auditoría. ¿Por qué deben de ser preparados con un tiempo oportuno? Eh, Sobre todo porque son los que van a guiar el trabajo de la auditoría. Se le debe de presentar incluso como parte de los papeles de trabajo al, a la firma, perdón, a la empresa que se va a auditar, en qué va a consistir, por ejemplo, el plan de la auditoría, qué es lo que se va a realizar como parte de la auditoría, incluso quiénes van a ser las personas que van a estar a cargo de la auditoría. Entonces, pues es como parte de la organización previa de cómo se va a ir desarrollando el trabajo. Esa es una de los elementos por los cuales la auditoría debe de ser preparada, los trabajos, los papeles de trabajo deben de ser preparados con suficiente tiempo y pues que sean comprensibles también para las otras personas que van a estar siendo auditadas. Entonces, también tiene que ver con respecto al análisis que se va a estar haciendo en relación a las áreas que se van a estar auditando o a los procedimientos que cada una de ellas está aplicando como parte de sus controles internos o de registros de cuentas o incluso cómo están calculando las cuentas. Entonces se debe de garantizar que ellas estén con suficiente calidad, elaboradas con suficiente calidad, y que al momento que se esté haciendo el examen pues sea de fácil aplicación tanto por parte del auditor como también por parte del auditado. Ellos van entonces a documentar estos papeles de trabajo, todo lo que tiene que ver con los procedimientos de la auditoría, y por lo tanto pues el auditor va a dejar constancia eh, de alguna partida o algún grupo o hechos o circunstancias relativas de la evaluación que se está realizando en algunos momentos, en caso que sean auditorías a los estados financieros que se están auditando, porque puede ser de que lo que esté revisándose en algún momento del procedimiento de la auditoría sea el balance general o el estado de resultados, en algunos momentos la balanza de comprobación, y por tanto pues va a estar soportado ese procedimiento, esas pruebas que se van a estar realizando. Otro aspecto importante es de que se debe de documentar incluso la fecha y que quién es el que está aplicando ese procedimiento de auditoría. Entonces ahí en ese papel de trabajo va a quedar evidenciado el día y quién es que está aplicando ese proceso de auditoría. Dice que también ello tiene que haber una compilación o archivo final de la auditoría, y por tanto pues el auditor o el jefe auditor va a tener que reunir toditita la documentación que el equipo auditor ha implementado y hacer un archivo en relación a los procedimientos que se han aplicado, y así poder documentar las conclusiones que van a presentarse en el informe final de la auditoría. Y por tanto, pues también dejar claramente descrita ahí la fecha en el cual pues se está presentando ese informe de auditoría. Está subdividido en estas dos categorías principales. Según la NIA 530 dice que
está el muestreo por atributos, que es utilizado para determinar las características de una población. Y también está el muestreo por variable, que es utilizado para determinar el impacto económico en algunas características de una población. ¿Cuál es la diferencia entre el muestreo de atributo y el muestreo por variable? En que el muestreo por atributo es un poco más analítico en cuanto a las características que pueda presentar o a las cualidades que pueda presentar una población, o sea, una, una serie de cuentas que vayan a ser auditadas, y por tanto pues lo que se quiere observar ahí un poco más es las características que presenten esas deudas. Por ejemplo, si son deudas de plazo de más de un año, de menor de un año, o si son deudas adquiridas a través de la emisión de vales o de algunas hipotecas, etcétera. Entonces ahí se está basando más que todo en lo que tiene que ver con la característica. Pero si es en base a al muestreo por variable, este muestreo es la que determina las características de una población, pero en términos más que todo de cantidades. Que aquí, por ejemplo, a la población o las cuentas que se van a auditar no es en relación a características, sino que más que todo, por ejemplo, en relación a algunos montos que puedan ser superiores a, a 500.000 o inferiores a esa cantidad, y que en sí le llamen la atención al auditor al momento que está revisando que algunos montos pueden ser o muy bajos o muy altos, pero lo determina él en base a las cantidades que muestran esas cuentas. Entonces, es ahí pues la diferencia entre estos dos tipos de muestreo. Como parte siempre de un cierre de auditoría, pues que por lo general esta viene concluyendo con la entrega del informe de la auditoría, y por lo tanto pues en este documento también el auditor debe de, además de dar sus conclusiones y algunas recomendaciones, pues también debería de facilitar a su auditado o a la entidad que se está auditando un plan de seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones que se están emitiendo en el proceso de evaluación. Por tanto, pues el cierre de la auditoría debe estar acorde a las normas internacionales de auditoría, de manera que previo a la entrega final se tomen en cuenta estas recomendaciones que le voy a comentar a continuación. Cumplir con los compromisos de la auditoría, revisar los papeles de trabajo, responder a los riesgos significativos y resolver temas complejos. Una vez que se ha realizado la auditoría, para evitar algunos errores, se debe de actualizar la materialidad siguiendo algunas confirmaciones y supervisar adecuadamente los papeles de trabajo y el mismo informe pues que se va a auditar, perdón, que se va a presentar. ¿Cuáles de las NIAs son las que rigen este procedimiento de cierre de auditoría? Pues lo podemos observar en lo que es la NIA 700 y la NIA 720, las cuales establecen la responsabilidad que del mismo debe de formarse sobre las opiniones en relación a los estados financieros, así como a la estructura de las diferentes clases de informe de acuerdo a las circunstancias que se estén evaluando o revisando en ese momento. Entonces, aquí estaríamos concluyendo con esta unidad, y cualquier consulta pues estamos a la orden.